Bienvenidos, un placer estar con ustedes de nuevo. Esperamos que las bendiciones del cielo sean con todos y con todas. En esta ocasión nos hemos dispuesto a compartir con ustedes un texto que tiene grandes enseñanzas para nosotros y que ha sido en algunas ocasiones utilizado en forma equivocada por algunos estudiosos de la Biblia, y es importante que tratemos de dar juntos con la interpretación correcta de él. Nos referimos a Primera de Timoteo, el capítulo 4. Primera de Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 al 5. 1 al 5. El título de nuestro tema es Todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a leer 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Seguramente han encontrado ustedes algunas personas en el transcurso de sus vidas como cristianos que les han utilizado esta porción de la Escritura para decirles, ¿se dan cuenta? Están muy equivocados los adventistas al decir que rigen todavía las normas de salud de Levítico 11. Eso de las carnes limpias y las carnes inmundas, porque aquí el Señor dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y que inclusive los que prohíban comer esas cosas son catalogados aquí como engañadores, espíritus engañadores que andan con doctrinas de demonios. Esos son los adventistas del séptimo día. ¿Le han dicho eso alguna vez? Bueno, a mí muchas veces. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, veamos algunas frases que nos ubican en el tiempo. ¿Cuándo fue escrito esto y para quiénes? En forma específica. Hay muchas cosas de la palabra del Señor que se escribieron para cierta época, fueron destinadas para determinado grupo de personas, pero que también tienen aplicación universal. Pero veamos qué tenemos aquí. Dice el versículo 1, pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo son los postreros tiempos? ¿Cuándo, según Pablo, iba a darse esto? Los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos según la Biblia? Del mismo autor, Pablo, Hebreos, el capítulo 1, versículo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Según este texto, ¿cuándo son los postreros días para el apóstol Pablo? Dice que en estos postreros días, Dios, que habló desde mucho tiempo atrás, de muchas formas y de muchas maneras, en estos postreros días nos habló por el Hijo. ¿Cuándo fue que nos habló por el Hijo? Pues cuando vino el Hijo.
¿Y cuándo fue que vino el Hijo? Cuando se encarnó, cuando el Verbo fue hecho carne. Entonces, ¿cuándo son los postreros días para Pablo? A partir de la primera venida de Cristo a este mundo. Esos son los postreros días para él. Porque desde allí dice, empezó a hablar por el Hijo. Nuestro Dios empezó a hablar por el Hijo. Primera de Pedro 1, los versículos 18 al 20, nos dan un poquito de luz sobre esto también. Dice, Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Otra vez. Hablando del mismo tema, cuando Cristo vino, se manifestó, se dio a conocer. ¿Cuándo fue? En los postreros tiempos. Entonces, los postreros tiempos es una frase de los escritores del Nuevo Testamento para referirse a su propia época, a su propio tiempo, partiendo de la venida de Cristo como hombre, partiendo del momento en que Cristo vino a esta tierra. En Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:18, leemos también, hijitos, a quienes les está enviando él la carta en su época, hijitos, ya es el último o postrer tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros creéis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y hay algunos más, pero lo dejamos por ahí. Los postreros tiempos, volviendo a 1 Timoteo 4, son entonces la época en la que ellos vivían. Es por eso que siendo que vivían en los últimos tiempos, leemos cosas que algunos les hacen decir que los escritores bíblicos se equivocaron, como Pablo al decir que él esperaba estar vivo cuando Cristo viniera. Nosotros los que vivimos, Primera Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque él vivía en el fin del tiempo. ¿Ya? Bueno, volvemos con eso en mente a 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está hablando entonces de su época. ¿Y cuáles eran estas doctrinas de demonios? Específicamente menciona él aquí dos. Una, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, número uno, prohibirán casarse. Y número dos, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Estas personas que en algún momento estuvieron en las filas de la iglesia apostólica iban a abandonar esas filas, se convertirían en apóstatas, guiados por el espíritu del enemigo, y entonces enseñarían doctrinas demoníacas. Entre esas doctrinas, él señala, repito, dos. Prohibido casarse. Y dos, prohibido comer los alimentos que Dios creó para comer. ¿Qué tenemos allí? ¿A quién describe? ¿A qué entidad describen esas dos prohibiciones? En tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia apostólica, hubo un grupo que fue el que más problemas le dio. Prácticamente casi todas las epístolas fueron escritas para atacar enseñanzas falsas de esa entidad. Nos referimos al movimiento gnóstico. Los gnósticos todavía lo tenemos hoy día. Gnosticismo cristiano.
Curioso. ¿Qué creían en síntesis los gnósticos, entre otras cosas, que puede ayudarnos a entender por qué dice Pablo esto? Los gnósticos creían que hay un Dios espiritual que fue el que hizo todo el mundo espiritual. Ellos lo llaman el pleroma. Y hay un Dios malo que fue el que creó lo material. Todo lo que se puede tocar, incluido entonces el mundo y a nosotros. Ellos lo llaman el demiurgo. El demiurgo. Algunos de ustedes han leído algo sobre eso en el libro que estamos leyendo sobre la deidad de Cristo. ¿Recuerdan? Ahí viene algo de eso. Sí, el movimiento gnóstico. Y si no pueden buscar, ahora hay mucho donde buscar material, cuáles eran las creencias de los gnósticos. Y van a encontrar en síntesis eso. Hay un Dios bueno que hizo lo espiritual y a los espíritus. Y hay un Dios malo que hizo lo material. El Dios bueno se llama el pleroma y el Dios malo se llama el demiurgo. Así en síntesis, muy resumido. Entonces, eso le llevó a otros aspectos que se desprenden de esos dos elementos. Dios bueno creando lo espiritual, Dios malo creando lo material. De paso, por eso ellos no aceptaban que Cristo tomó forma humana real, porque todo lo real que se toca es pecaminoso, es malo. Cristo solo tomó apariencia, ¿ok? Porque Cristo era alguien espiritual, no podía ligarse con lo material, ¿ok? En el campo de la cristología hicieron estragos, ¿ya? De paso, todavía se mira eso en algunas creencias actuales, por ejemplo, del que Cristo dejó su cuerpo físico porque no podía subir allá a lo espiritual con un cuerpo físico. Sí, estoy hablando de los denominados testigos. Y por eso tampoco pueden ir los salvos con un cuerpo de carne y hueso, porque solo pueden ir allá espíritus. Es la misma doctrina gnóstica. La misma doctrina gnóstica. ¿Ya? Alguien decía por ahí, es la misma perrita pero echada. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? Este concepto le llevó a otras cosas, porque como todo lo que es físico es malo, es pecaminoso, entonces todo lo que sea dar placer a lo físico está en el marco de lo malo, pecado, porque es alimentar, es promover lo material. Y en el matrimonio hay placer físico, sexual. Por lo tanto, para evitar dar placer a lo malo que es el cuerpo, no matrimonio. Podemos entender ahora por qué prohibirán casarse. Me gustaría que los que aplican esto a la iglesia adventista nos mencionen en algún punto doctrinal de la iglesia adventista cuándo ha prohibido casarse, cuando constantemente se están realizando matrimonios. Que no tiene que ver nada con la iglesia adventista. De paso, algunos han aplicado esto también al catolicismo romano con el, ¿cómo se llama? Con el celibato, porque es prohibición a casarse. En un sentido un poco alargado, un poco estirado, tiene su aplicación, pero cuando Pablo escribió esto no existía la iglesia católica. La iglesia católica empezó a existir cuando todo el paganismo se metió en el cristianismo y se formó esa amalgamación de iglesia y surgió el catolicismo. Pero en este tiempo no existía. Así que en un sentido aplicarle esto no es correcto,
no es justo, aunque la creencia o la enseñanza del celibato está basada en el mismo gnosticismo. Allí sí, en ese sentido sí, porque se está aplicando lo mismo. ¿Ok? No deben tener relación sexual los sacerdotes para no contaminarse por el concepto católico de sexo pecado, que nada que ver con las escrituras. El sexo es santo, es sagrado. Dios lo hizo en el marco del matrimonio. ¿Ya? Es pecado fuera del matrimonio, pero no en el matrimonio, pero ese es otro tema. ¿Ok? Bueno, pero en este sentido, en la aplicación primaria del texto tampoco calza el catolicismo porque no estaba, aunque calza en ese otro sentido que les mencioné, que es la misma doctrina. Pero para ser justos, todavía no estaban. Esa doctrina no existía porque no existía la Iglesia Católica cuando eso. Pero prohibirán casarse. ¿Y qué más dice el texto? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. No solo enseñaban los gnósticos que no debían sus feligreses o los que pertenecían a su credo casarse para no darle satisfacción al cuerpo. Bueno, de paso, también había un paréntesis aquí, había otra línea entre los gnósticos. Estaban el área derecha y el área izquierda, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? El área derecha era para preservarse puros. El área izquierda era que como el cuerpo es malo, porque fue creado por el demiurgo, por el dios malo, lo que se haga con él, ni fu ni fa. No cuenta. No cuenta. Y eso tuvo Pablo que atacarlo también. ¿Ya? Porque eso lo llevó a muchos de ellos, los motivó a la fornicación. Como no cuenta, no importa lo que se haga con el cuerpo. Entonces, los conservadores, prohibido el matrimonio. Los liberales, cada quien haga con el cuerpo lo que quiera. Eso va a terminar en nada. Lo que cuenta es mantener limpio el espíritu. Como me decía una señora una vez que visitaba en su casa, que visité en su casa. Ella, bueno, perdón, conversando nos identificamos y ella supo que yo era pastor y me dice, entonces usted puede, por favor, contestarme una pregunta. Porque no andábamos estudiando la Biblia, andábamos en otras gestiones. Y le digo, con mucho gusto, si está a mi alcance. Perdón, ella me dice, es que tenemos en nuestra iglesia un problema. Los hermanos quieren volarse al pastor, quitárselo encima, que no le dirija más. Y yo le digo, ¿y por qué? Simplemente porque tiene otra mujer, además de la esposa. Yo le digo, ajá, y para usted eso es simple. Sí. ¿Cuál es el problema? Le digo, ¿y la ley de Dios? ¿Y el adulterio? Ah, usted también con eso. Él con su espíritu sirve a Dios. Sí, con la carne al pecado, pero con su espíritu a Dios. Tenía, sin saberlo, ella, el mismo concepto gnóstico. El de los liberales, el de los gnósticos liberales. Ha venido a través de los siglos y ha llenado al mundo de sus ideas. ¿Ya? Bueno, pero entonces, además de eso, como el cuerpo, lo físico, a él no debe dársele satisfacción, eso debe ser en todo sentido. El ideal gnóstico era morir para que el cuerpo, es que hay tanto en esto, pero bueno, para ellos el demiurgo, el dios malo, lo que hizo fue coger cuerpos y en ellos
encarcelar espíritus. ¿Okay? En cuerpos, encarcelar espíritus. Entonces, la mayor bendición que le puede ocurrir al ser humano es morirse para que esa cárcel en la que está el espíritu desaparezca y el espíritu pueda quedar libre. Es que es de paso doctrina mormona. Hoy estoy hablando de todo el mundo yo, sin pensarlo. Es doctrina mormona. De paso, los mormones enseñan que la mayor bendición que pudo ocurrirle a la raza humana fue la entrada del pecado. Porque por el pecado ocurre la muerte. Con la muerte desaparece el cuerpo y los espíritus que estaban encarcelados en ese cuerpo quedan libres. Gnosticismo puro. ¿Ya? Pero ellos enseñaban que no solamente no había que darle satisfacción sexual, sino de ningún tipo, sino también la satisfacción de, como algunos aquí, ¿verdad? Les encanta esa parte. Y entonces la idea era no comer. No comer. ¿Por qué? Porque al no comer, ¿qué nos pasa? Llegamos a morir. Pero entonces viene la desaparición del cuerpo y el espíritu queda libre. ¿Okay? De eso es que está hablando el apóstol Pablo aquí. Porque noten que en el versículo 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahora vean, ¿qué tipo de alimento eran los que estaban prohibiendo? El texto lo dice claro. Alimentos que Dios creó para. Que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque las personas que utilizan este texto para sus propósitos solo leen el 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Pero ya el 3 explica lo que creó para. Ya había explicado, no tiene que volverlo a decir. Lo que creó para comer. ¿Y qué fue lo que Dios creó para comer? Génesis 1. Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Vean la misma frase ahora de Timoteo. Os serán para comer. ¿Qué fue lo que él creó para comer? Ahí está. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, tanto al hombre como al animal. Dios creó los alimentos para comer. ¿Qué alimentos? Toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto. Noten la misma terminología, lo que Dios creó para comer. Esto lo estaban prohibiendo estas personas. Aquí, de nuevo, como en otros textos que se utilizan mal en ese sentido, aquí no hay ninguna discusión, tema, diálogo, información, orientación sobre carnes limpias o inmundas. Para nada está ese tema aquí. Dice el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los que utilizan mal este texto dicen, ve, no importa lo que yo tenga delante, mientras yo ore por eso, queda limpio. ¿Por qué dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado? Recuerden que santificado significa apartado para un uso especial. Esos son los santos, los hijos de Dios, apartados para un uso especial. Pero la palabra de Dios en Génesis 1, 29 y 30 apartó estos alimentos para un uso especial. Por eso dice, son santificados por la palabra de Dios, son apartados para un uso especial. ¿Cuál? Ser comidos por la raza que Dios creó, el ser humano. Y por la oración también es santificado. ¿Por qué? Porque ponemos esos alimentos aparte
para orar por ellos, para que Dios los bendiga, en agradecimiento a que Dios los está proveyendo para nosotros. Aquí no hay por ningún lado, repito, ninguna alusión a carnes ni limpias ni inmundas, porque ese no es el tema, para nada, en ningún momento. El apóstol está hablando de lo que estaba sucediendo en su época y que puede suceder en cualquier otra época. Y que si se da lo mismo, entonces la aplicación es la misma. ¿Ok? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces? No es cierto que están inmundos los alimentos por ser cosas materiales. Y tampoco es cierto que están inmundos ustedes por casarse. No acepten esas enseñanzas demoníacas. Cásense y coman. Que Dios les bendiga mucho. Repito,